Estimado público asistente. Híjole, no me lo tomes a mal, pero hoy no se me antoja particularmente tanto protocolo, tanta formalidad, tanta galantería y tanto previo. ¿Y si mejor nos echamos un rapidín? ¿Sí? Pues va. De Eduardo Zamacois, La Muerta. Aquella caseta de peones camineros fue puesta por orden de la compañía al borde de un torrente seco, especie de cicatriz negra y profunda, abierta por una convulsión geológica entre dos cerros graníticos muy altos. En verano, las agrias laderas de los montes colindantes se cubrían de verdura, y en el fondo de la cañada, bajo los jarales, los grillos cantaban. Arriba, en la región azul, bañada por el sol, las águilas volaban pausadamente, sumergiendo su mirada saori en las resquebrajaduras del planeta. Pero el invierno desnudaba los cerros de molleja y apagaba el canto de los grillos, y la nieve caía silenciosamente sobre el cauce del torrente, cauce demasiado profundo, a donde las sonoras embestidas del viento no llegaban. Allí vivía Martina, la mujer de Juan, el maquinista, llevando siempre en la mano el banderín verde que da a los trenes paso franco, y los ojos fijos en los túneles abiertos en las vertientes de los dos cerros fronteros. Por aquellos agujeros que en invierno aparecían sobre el fondo blanco del paisaje nevado como las cuencas orbitarias de un enorme esqueleto soterrado, entraba y salía continuamente y como a borbotones un flujo inagotable de vida que las locomotoras en su eterno pasar y repasar traían y llevaban de hora en hora. Desde muy lejos, rompiendo el silencio de la angosta cañada dormida, como una serpiente bajo la nieve, se oía el afanoso trepidar de los trenes que atravesaban los túneles. Entonces Martina dejaba su labor, cogía el banderín de señales y acudía a colocarse junto a los rieles. El cerro vibraba con un estremecimiento sordo, íntimo, como un hervor. Era un gemido gigante de dolor que crecía, anunciando un parto monstruoso, hasta que del fondo del negro agujero de aquella cuenca orbitaria perteneciente a un esqueleto ciclópeo perdido, aparecía el tren avanzando en desaforada carrera. La locomotora, incontrastable y fatal como el destino, se acercaba jadeando, arrastrando un largo rosario de vagones, paseando su panza ardiente sobre las llanuras heladas, y un minuto después desaparecía por el túnel del lado opuesto, con un estertor que menguaba como algo moribundo que se despide hundiéndose. La uniformidad de estas impresiones machacaban el espíritu de Martina. Los trenes mixtos, con sus series interminables de vagones cerrados, no la emocionaban. Eran coches mudos, sin alma, cargados de objetos muertos. En cambio, los expresos la impresionaban fuertemente, entristeciéndola. Por las ventanillas de los coches veía cabezas que la miraban con curiosidad, cabezas siempre diferentes que formaban legión y dejaban en su ánimo el recuerdo mareante de las multitudes. Otras veces, de noche, las ventanillas solían estar vacías, pero en cambio veía sombras fantásticas que se recortaban sobre los techos iluminados de los vagones. Una vez estaba segura de haber sorprendido las siluetas de una mujer y un hombre abrazados. El tren que Juan conducía, Martina lo esperaba con más impaciencia. En cuanto la locomotora salía del túnel, el maquinista echaba el busto fuera de la plataforma para ver a su esposa desde lejos, y ella reía feliz. Era una ilusión fantástica, inapresable, de aquelarre. ¡Adiós! ¡Adiós! La velocidad del tren no permitía otro saludo más expresivo, y Juan llegaba y se iba como una sombra. Al principio parecía ser él quien arrastraba y regía la marcha de los vagones. Luego diríase que el tren le empujaba, y Martina, alta, fuerte, con su rostro moreno y sus grandes ojos pensativos de murciana, le veía alejarse, permaneciendo inmóvil como una estatua de bronce en medio de la nieve.
Aquel sempiterno trajín de trenes en marcha, aquel ir y venir de individuos avanzando siempre, más allá, hacia el horizonte, aquellas siluetas de amantes que se abrazaban sobre los blandos asientos de los vagones reservados, despertaron en la guardavía el deseo de lo desconocido, de lo lejano, del misterio que las leyes castigan. Y pensó que ella no merecía vivir así, sepultada en el fondo de aquel torrente, siguiendo en verano el vuelo sereno de las águilas bañadas por el sol, recibiendo sobre sus hombros en invierno los copos de nieve desprendidos del cielo gris. Y por eso, una noche de soledad y de supremo aburrimiento, Martina oyó embelesada las palabras de Pedro, el fogonero que acompañaba a Juan en sus viajes, y que siempre, al pasar, la arrojaba desde el tándem una mirada de hambriento deseo. Pedro la ponderó su amor, aquel amor criminal que había de hallar satisfacción cumplida cuando ella se determinara a fugarse, siguiéndole a una ciudad lejana, y Martina le creyó y le quiso. Desde aquel día, el exprés tuvo para ella un doble encanto. Cuando Juan la saludaba, Pedro la saludaba también, y su alma se estremecía con inquieto gozo viendo sobre el atezado semblante del fogonero sus dientes que desnudaba la risa, aquellos dientes agudos y blancos que la habían mordido. Pasaron muchos meses, y el ansiado día de la emancipación y de la fuga no llegaba. Pedro, aburrido de la guardavía, dejaba de verla, alegando motivos y ocupaciones que nunca tuvo, y tan evidentes fueron las pruebas de su ingratitud que Martina llegó a comprender. Un remordimiento íntimo, creciente, devorador, como la carrera trepidante de los trenes bajo el túnel, se apoderó de la abandonada. Hasta allí la había servido de consuelo la conciencia de su virtud, pero al saberse burlada, se apreció más sola, más triste, más insignificante que nunca, como bagazo humano despreciable, arrojado junto a la vía por aquellas multitudes honradas que llevan los trenes. Con la llegada del exprés siempre venía el saludo de Juan, que la miraba echando el cuerpo fuera del tándem. ¡Adiós! ¡Adiós! Pedro ya no saludaba, sonreía, con esa sonrisilla burlona con que suelen corresponder los hombres al saludo de las mujeres que engañaron, viéndose sola, completamente sola, con la soledad de los astros muertos que ruedan por el vacío, reconociéndose despreciada del amante e indigna del esposo, atormentada por la voz de su conciencia que murmuraba a todas horas en sus oídos un reproche interminable, atraída siniestramente por la perspectiva de los trenes que se acercaban ofreciéndola un medio instantáneo de liberación y de descanso. Martina pensó morir, y lo hizo como lo pensó. Fue una tarde, a la puesta del sol, de pie junto a la vía, con el banderín verde en la mano. La joven escuchaba el lejano fragor de trueno del exprés. Ella, que conocía muy bien todos los ruidos, sabía que el tren iba pasando un puente, situado más allá del cerro. Luego comprendió que había entrado en la montaña. El estrépito, que al principio tornóse sordo y como opaco, fue creciendo más, hasta convertirse en alarido formidable. La guardavía, inmóvil, inconsciente como una sonámbula, esperaba, los ojos fijos en el túnel que mostraba su bocaza negra sobre el fondo blanco del monte nevado. De pronto apareció la locomotora. Juan, según costumbre, asomaba la cabeza para saludar. Martina le miró y miró el cielo, despidiéndose. Luego, instantáneamente, se arrojó de bruces sobre los rieles, tapándose los oídos para no oír, y el tren pasó. Una cruz de piedra indica el sitio donde murió la guardavía. Alguien dijo que se había suicidado por celos y que su marido fue un mal hombre. Los maquinistas, cuando pasan por aquel sitio,
se descubren siempre. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?